aquello que nos parece ridículo, insignificante, que los jóvenes están perdiendo el tiempo, es la herramienta principal para trabajar con ellos. O sea, no hay que llevarle la solución, ellos ya tienen la solución. Si les gusta esa vaina de carrera de motocicletas, o sea, ¿qué le interesa a la niñez? ¿Qué le interesa a la juventud? Esa es la forma de trabajar, no es otra. La extorsión es un fenómeno que afecta profundamente a las comunidades en Centroamérica, impactando no solo su seguridad, sino también su cohesión social. A lo largo del tiempo, este fenómeno ha evolucionado, adaptándose a las circunstancias específicas de cada país y encontrando nuevas formas de manifestarse, incluso en contextos de estados de excepción. En países como El Salvador y Honduras, estas medidas de excepción han sido implementadas con el objetivo de reducir el crimen. Pero, ¿realmente logran disminuir la delincuencia? ¿O simplemente crean nuevas formas de vulnerabilidad para las comunidades? Lo que sí sabemos con certeza es que las comunidades han demostrado una capacidad admirable para resistir y adaptarse frente a estos retos. Mi nombre es Ana Castro, gerente del Fondo Resiliencia de la Iniciativa Global, y esto es Crimen y Resiliencia. En este episodio exploraremos las comunidades de Guatemala, Honduras y El Salvador que están enfrentando la extorsión y otras formas de violencia con iniciativas resilientes, así como los factores que han sido clave en su capacidad para superar estas adversidades. Bienvenidas y bienvenidos. Los estados de excepción, como los implementados en El Salvador y Honduras, han creado condiciones particulares que afectan la dinámica del crimen organizado y la vida diaria de las comunidades. Si bien estas medidas han logrado reducir la extorsión y los homicidios en algunos casos, también han generado nuevas formas de vulnerabilidad, especialmente para las comunidades más afectadas. Uno de los aspectos clave de las iniciativas de resiliencia es la sostenibilidad, que depende en gran medida de los recursos económicos disponibles, la calidad de las relaciones con las instituciones públicas y la estabilidad del entorno. Elementos fundamentales para que las comunidades mantengan su capacidad para resistir y adaptarse frente a la criminalidad. Escuchemos a Celia Medrano, periodista salvadoreña, que nos habla sobre el estado de excepción y el impacto en la capacidad de resiliencia de comunidades, instituciones, sector privado y otros actores. Lo que estamos percibiendo son dos momentos diferentes. Uno, el inicio del régimen de excepción, que para muchas comunidades representó por fin una situación en que la presencia militar de soldados les garantizaba la ausencia de miembros de pandillas. En comunidades donde el control de pandillas, la gobernanza criminal de pandillas por años que dominaba a ciertas comunidades, para muchas de las personas habitantes de estas comunidades fue un primer momento de mucho alivio. Sin embargo, también hemos visto de que ese alivio poco a poco es muy diferente, porque muchas personas de estas mismas comunidades están dándose cuenta que está pasando un momento de transición de actores, de vivir bajo el yugo de gobernanza criminal por parte del control territorial de sus comunidades, de grupos pandilleriles. Poco a poco, después de casi 2 años y medio de régimen de excepcionalidad, quienes han ido sustituyendo ese control y esa agresión hacia esas mismas personas de estas mismas comunidades son principalmente elementos policiales, son principalmente elementos militares. Pudimos documentar un caso específico, y parte de las fortalezas que
un sector determinado de la empresa privada tenía era su capacidad económica de poder proporcionar recursos a una élite policial que pudiera colaborar en dar vigilancia a cultivos de una empresa agroindustrial, a un conjunto de empresas ah, agroindustriales. Lo que nos dimos cuenta es de que el arraigo con la comunidad, con este tipo de programas, no dependía tanto de los agroindustriales ni tampoco de las direcciones de la policía, sino que descansaba mucho más en los policías que estaban en el terreno dentro de estos programas. Las personas de las comunidades confiaban en el policía, pero no confiaban en los superiores de estos policías y tampoco estaban cercanos con los dueños de las tierras donde se cultivaban los, los agrocultivos en grandes extensiones. Eso es algo que puede mejorar en este tipo de iniciativas. Mayor arraigo con la comunidad, mayor participación de la comunidad para que un programa o iniciativa de esta naturaleza tenga éxito, tienen que pasar tres cosas. Una de ellas es que tenga los blindajes necesarios para que la corrupción no termine corrompiendo este tipo de programas y privilegiando únicamente a una de las partes o a dos de las partes. El segundo elemento que debe de prevalecer es de que todas las partes tengan igualdad de condiciones en la implementación de este programa. Y una tercera situación que debe de cumplirse para que este tipo de programas pueda prosperar en un buen rumbo es de que le apueste a la comunidad misma. Si la comunidad no está tomada en cuenta como sujeto principal de estas acciones, difícilmente estará diseñado este tipo de iniciativas o programas en función de garantizar resiliencia comunitaria. Y los mecanismos de transparencia solo pueden efectuarse si las personas tienen confianza para denunciar. En un clima de miedo instalado en las comunidades, que es el caso de lo que nos está dando el régimen de excepción actualmente, nadie va a denunciar porque sabe que es demasiado vulnerable a represalias que ponen en riesgo su integridad e incluso su vida, la de ellos y la de los de quienes están cercanos a ellas y a ellos. El liderazgo comunitario es otro pilar fundamental para desarrollar iniciativas de resiliencia. Sin líderes comprometidos, las comunidades carecen de la organización y motivación necesarias para enfrentar las adversidades. Además, las redes de apoyo, tanto formales como informales, son esenciales para enfrentar estos retos en conjunto. Estas redes permiten la colaboración y el intercambio de recursos e información, lo que fortalece la capacidad de las comunidades para adaptarse y superar los desafíos. Ejemplos claros son el caso de la Escuela de Boxeo de la Betania en Guatemala y el Comité Intersectorial del Chamelecón en Honduras, donde la organización y apoyo a los jóvenes ha sido una estrategia clave para construir resiliencia y cohesión social. A continuación, escucharemos a Leonardo Pineda, analista e investigador hondureño, quien nos habla sobre el nacimiento, los retos y evolución de este comité. El Comité Intersectorial no nació como un comité intersectorial, sino que nació como un grupo de apoyo a un instituto de la comunidad, el Instituto Modesto Rodas Alvarado, que es un colegio público que está ubicado en Chamelecón, y ahí tenía un serio problema de matrícula debido a que estaba justo entre la línea divisoria imaginaria o estas fronteras imaginarias que establecen las maras y pandillas. Estaban justamente en el borde
de la línea entre la Mara MS-13 y la Pandilla 18. Entonces había pasado el colegio de tener aproximadamente unos 2,000 alumnos a tener 300 o 400 alumnos. Al ver este problema, pues la comunidad decide organizarse. Algunos de los liderazgos comunitarios más fuertes deciden organizarse y formar el comité de apoyo al Colegio Modesto Rodas Alvarado, ¿verdad? Entre estas organizaciones, las que más resaltan fue precisamente la Cruz Roja de Chamelecón y parte de lo que era la Asociación de Pastores de Chamelecón. Habían organizaciones como Warrior Zulu Nation hace algún tiempo también que se sumaron y se fueron sumando precisamente porque estos liderazgos tenían aquella credibilidad delante de la gente. No era, por ejemplo, una intervención político-partidaria, sino que era algo nacido por personas que viven ahí en la comunidad, por personas que todo el mundo conoce, por personas que han ayudado en los momentos más difíciles, ¿verdad? Realizan actividades con los jóvenes del colegio. Todavía eso sigue siendo como uno de los pilares más fuertes, ¿verdad? En temas de prevención de violencia, en temas de cultura de paz, en temas de enseñarle, por ejemplo, empleabilidad o cómo conseguir un empleo a los muchachos. Siguen haciendo interconexión, por ejemplo, con empresas privadas para lograr colocar a jóvenes de Chamelecón que normalmente serían estigmatizados en la empresa privada. Siguen haciendo campañas, por ejemplo, de prevención de VIH, siguen haciendo campañas fuera del colegio, ¿no? En temas de ayuda humanitaria, de emprendimiento, siguen estando con las mujeres, siguen estando trabajando de cerca con los pastores también, con algunas cruzadas evangelísticas que ellos lo llaman, ¿no? En fin, es una diversidad bastante grande de acciones que realiza el Comité Intersectorial, y esto obviamente fortalece las redes comunitarias o las redes de apoyo, porque se da ayuda directa a líderes de la comunidad. Chamelecón, también para hacer un poco de contexto, allá por los años 2011, 2010, 2012 incluso, era un lugar catalogado de extrema violencia, ¿verdad? Estamos hablando que en Chamelecón algún momento llegó a registrar 180 muertes por cada 100,000 habitantes. Estamos hablando de algo realmente grave, ¿verdad? Donde habían muertes todos los días, donde no había ningún tipo de cohesión social, donde estaba en algo así como sálvese quien pueda, ¿no? O sea, no había este movimiento de tratar de unir a las organizaciones que estaban trabajando de alguna u otra manera en el sector, no existía. Esto fue hace aproximadamente unos 12 años y hasta el día de hoy esta organización persiste y sigue, como te decía, siendo como un centro de gravedad para que otras cosas sucedan, ¿verdad? Han trabajado mucho pues en mostrar que pertenecer, por ejemplo, a una estructura criminal no es algo que sea bonito, no es algo que sea agradable, ya no es cool, es parte de la pandilla. Y muestran las consecuencias trágicas que puede tener y que han tenido pues en el pasado las pandillas. Entonces empiezan a cambiar un poco la forma de pensar, ¿verdad? Les enseñan a los jóvenes, por ejemplo, también a encontrar formas alternativas para estar ocupados. Háblese de deportes, háblese de arte, háblese de resolución alterna de conflictos, háblese de oportunidades de estudio, háblese de oportunidades de trabajo. En fin, le ofrecen una alternativa diferente al joven de lo que realmente está él viendo en la comunidad que puede estar pasando. Yo creo que el gran éxito que ha tenido el Comité Intersectorial es la credibilidad que tiene su liderazgo, ¿no? Y han logrado ellos superar el individualismo, han logrado superar el protagonismo individual para tratar de protagonizar de manera colectiva, ¿no? Creo que ese es el gran logro que han tenido. Por su parte, Juan Enamorado, director de la organización Warrior Zulu Nation Honduras, nos cuenta sobre el impacto que esta iniciativa ha tenido en los jóvenes y en la comunidad, desde su experiencia como beneficiario y líder juvenil. La relación con el Comité Intersectorial
fue justamente cuando el comité intersectorial se crea. Yo estaba estudiando en el Modesto Rodas Alvarado, yo era un estudiante de secundaria. Todavía el comité no existía, el comité nace de la necesidad de rescatar un espacio comunitario que era este centro educativo, que por las situaciones de violencia, enfrentamientos, asaltos, asesinatos, secuestros, todo esto que extorsión, etcétera, todo esto alrededor. O sea, durante un tiempo era alrededor del colegio, luego eso entró dentro del colegio hasta el punto de que la matrícula bajó y el gobierno, la Secretaría de Educación decía que iba a cerrar el colegio porque ya no tenía estudiantes. En ese contexto complicado se articulan los padres de familia, los liderazgos, pocos liderazgos que en ese momento habían comunitarios, y crean el comité Salvemos al Modesto Rodas Alvarado. Producto de todo ese trabajo importante que se hizo ahí, fue que dijeron, bueno, ya salvamos el Modesto Rodas Alvarado, la matrícula está subiendo, ya no hay asesinatos, ya no hay enfrentamiento entre estos grupos criminales en el contexto educativo, ¿y ahora qué hacemos? Y dijeron, sí, pero es que este problema no solo era del colegio, este es un problema de todo el sector. Yo estaba en la cara, digamos, de ser un participante beneficiario, porque era un estudiante del colegio. Entonces vi cómo el colegio se fue desarrollando. En ese momento yo salgo de estudiar del colegio, empiezo a construir, a consolidar Warriors, y cuando el comité Salvemos al Modesto Rodas Alvarado ya cambia por comité intersectorial, con apoyo de ciertas organizaciones y ciertos donantes, invitan a más actores comunitarios. Ahí me incluyeron a mí como representante de Warriors. Era un reto posicionar la voz, digamos, y de que entendieran de lo que yo estaba diciendo representaba un sector de juventud y era válido. Pero también, sí, fue un reto, pero también fue una oportunidad porque logramos identificar diferentes liderazgos adultos que fueron muy empáticos y nos iban acompañando, iban abriendo espacios sin quitar protagonismo, respetando el liderazgo juvenil. Fue toda una dinámica bastante interesante. Generalmente los adultos, estos liderazgos adultos miraban como problemas más generales, un poco estructurales a nivel de la comunidad. Y yo honestamente lo miraba más como, bueno, pero los chicos y chicas están siendo reclutados, ¿no? ¿Qué putas estamos haciendo con ellos? Porque claro, o sea, yo como joven miraba a mis amigos, a mis compañeros, ex compañeros de colegio siendo asesinados o ya activos dentro de la estructura. Entonces yo decía, es importante que hagamos actividades con ellos. Fue posicionar las necesidades de la juventud. Siguen habiendo necesidades. Como te digo, pese a que hay muchas actividades enfocadas para los jóvenes, desde mi punto de vista, si no es un joven liderándolo, eso está mal. Desde antes que existiera estos esfuerzos comunitarios, no, literal no había nada, y pese a que no había nada, o sea, la cantidad de chicos siendo asesinados era horrible, o sea, completamente horrible. Y que el comité existiera y se posicionara cambió muchísimo las dinámicas de la comunidad y permitió que fuera posible trabajar de manera segura en la comunidad. Segura para nosotros que vivimos en el sector, pero segura también para estos proyectos y demás que vienen de gente de fuera. Me siento pero tan feliz, te lo digo así, pero tan feliz ver cuántos proyectos de juventudes que, claro, tendrán sus oportunidades de mejora, como te digo, pero en realidad hay una variedad de iniciativas hoy por hoy en Chamelecón que de ninguna manera hubieran existido si no hubiese estado el comité intersectorial, y que hoy por hoy el comité intersectorial sigue siendo esa punta de lanza para canalizar diferentes proyectos a la comunidad, y que hoy el joven tenga un menú de oportunidades. Que si tiene, claro, hay muchos riesgos, o sea, sigue habiendo extorsión, pero el cambio es evidente y la juventud ahora puede fortalecer, puede crear un camino, puede tener un contexto diferente hoy por hoy en la comunidad. Entonces, ha significado prácticamente que la gente y que los jóvenes, principalmente los jóvenes, no sigan siendo asesinados y las familias no sigan siendo desplazados. Y ahora lo que te digo es a nivel de Chamelecón, pero lo otro que está pasando que me parece importante es de que del comité se incide hacia afuera, hacia la municipalidad, hacia el gobierno central, hacia afuera del país, hacia estos donantes principales, y se les dice cómo se tiene que trabajar, cómo, o sea, se está permitiendo crear una red. Y eso es lo que sucede cuando hay un tejido un poco más entrelazado.
Claro, habrán algunos hilos ahí que todavía hay que conectarlos, pero hay un montón de cosas que no podemos controlar como comité, pero en realidad sí hay una reconstrucción del tejido bastante significativo y se ve en la cantidad de proyectos que vienen y cómo estamos realmente transformando vidas. Lamentablemente, la corrupción sigue siendo un obstáculo significativo para la resiliencia comunitaria. En El Salvador, si bien el estado de excepción ha disminuido la extorsión por parte de pandillas, presunta corrupción dentro de las fuerzas de seguridad mina la confianza en las instituciones públicas y compromete la efectividad de las iniciativas de seguridad. Esto lo vemos en el caso del Puerto El Triunfo, donde las mujeres han sido particularmente afectadas por esta dinámica. La violencia sexual y la extorsión ejercida por actores que anteriormente no eran reconocidos como extorsionistas en el contexto de un estado de excepción, han exacerbado su vulnerabilidad, limitando su capacidad de organización y respuesta colectiva. Celia Medrano nos habla al respecto y nos cuenta sobre su experiencia reportando estos temas. La investigación que realizamos específicamente en Puerto El Triunfo, lo primero que enfrenta una mujer de una zona semirural, lejana a la capital, con alta historia de criminalidad, no solo de pandillas, sino también de narcotráfico, de contrabando, es la normalización de la violencia sexual hacia las mujeres. Documentamos un caso, incluso el de una joven, que un familiar de su pariente detenido le reclamaba el que ella no cedió a las pretensiones sexuales de este capitán y por lo tanto ella es responsable, culpable de que el pariente de ambos esté privado de libertad, porque si ella hubiera accedido a las pretensiones sexuales del capitán, el pariente no estuviera detenido actualmente. Y precisamente el caso de Puerto El Triunfo nuevamente nos plantea la situación en que mujeres que se han atrevido a denunciar a este capitán de la Fuerza Naval que generalizó el acoso sexual contra mujeres que no cedían a sus pretensiones sexuales, pudo concretar en el marco del régimen de la impunidad que le brinda el régimen de excepción, detener de manera arbitraria a sus parejas, a sus hijos, a sus hermanos. Pero ellas, en la normalización de la violencia sexual contra las mujeres, ellas lo ven como un mal menor. Lo ven como un hecho que las ha indignado, pero que no es el hecho principal de todos los que han vivenciado y que priorizan ellas, que es la arbitrariedad de la que han sido objeto sus parientes. Es ese nivel de normalización de la violencia sexual contra las mujeres uno de los puntos más graves que pudimos constatar en la investigación que se realizó en Puerto El Triunfo. Ha sido importante que estas mujeres empezaron a agruparse. Los encuentros que ha habido entre estas familias han sido para tratar de denunciar de manera común la arbitrariedad con la que han sido detenidos sus parientes. Eso ha acercado a muchas familias y les ha permitido actuar en niveles muy embrionarios de organización. Por ejemplo, han abierto un grupo WhatsApp común en donde se comunican. En cuanto tienen noticias de algún familiar, de alguna situación, se comunican entre las familias. En cuanto tienen conocimiento de alguna convocatoria de una organización a nivel nacional de víctimas del régimen de excepción, hay una iniciativa integrada por víctimas del régimen de excepción y sus familias, se llama MOVIR, el movimiento de víctimas del régimen, así se han nombrado. Ellos convocan abiertamente a manifestaciones para presentar escritos a la Corte Suprema de Justicia, a la Asamblea Legislativa, a diferentes autoridades y convocan abiertamente
Deben impulsarse acciones que les den alguna seguridad económica, al menos temporalmente, a estas mujeres, porque ahora su prioridad es garantizar la subsistencia, más bien la sobrevivencia de su familia, sobre todo en familias donde hay personas de la tercera edad y niños, niñas, adolescentes, y garantizar de que no sufran privaciones los familiares que están detenidos, que están encarcelados. Si logramos ponerle rostro a estos hechos, que las personas sientan cercanas a su cotidianidad, la situación que están viviendo las mujeres actualmente en Puerto El Triunfo o la situación que están viviendo familias de personas que han sido detenidas de manera arbitraria e injusta, en esa medida puede avanzarse en que cada vez sea más los grupos de la población que vayan entendiendo de que no es admisible que continúen este tipo de acciones. La construcción de resiliencia también requiere asegurar la participación inclusiva de todos los miembros de la comunidad, con especial atención a los más vulnerables. Es crucial fomentar alianzas interseccionales que integren actores clave como los medios de comunicación, el sector privado y organizaciones internacionales, para fortalecer el tejido social y garantizar respuestas más efectivas frente a los desafíos. Las iniciativas lideradas por el sector privado han demostrado resultados positivos en la creación y sostenimiento de la resiliencia comunitaria. En El Salvador, las asociaciones de azucareros han tomado decisiones que vale la pena reconocer y evaluar, mientras que en Guatemala los comerciantes también han sido proactivos. Sin embargo, en Honduras, la desconfianza y la fragmentación han dificultado la sostenibilidad de estas colaboraciones, subrayando la necesidad de construir confianza y cohesión en estos esfuerzos. Escuchemos a Carla Ruiz de la Cámara de Comercio de Tegucigalpa en Honduras, quien nos habla de estas colaboraciones y cómo podrían fortalecerse. Pienso que es sumamente importante que los diferentes actores de iniciativas sean capaces de reconocer las capacidades instaladas de cada uno de los actores, los conocimientos adquiridos, las curvas de aprendizaje en temas específicos y cómo pueden realmente plantearse ante un fenómeno o un problema de la región y cada país específicamente, hablando de Honduras, abordarlo de manera integral, pero con la capacidad de planificar a corto, mediano y largo plazo. Porque en muchos casos actores públicos, privados, la cooperación internacional, las diferentes ONGs, se suman a proyectos que ya han iniciado, proyectos en los cuales únicamente se trabaja en una ejecución parcial o en los objetivos de corto plazo y no se logran robustecer realmente esas capacidades para atender el fenómeno. Las diferentes empresas, grupos corporativos, creo que tienen que seguir haciendo esfuerzos. Estoy seguro que hay algunos que se están realizando, pero debemos continuar haciendo esfuerzos para acercarnos a los gobiernos locales e identificar de qué forma desde sus comunidades pueden también poner a su disposición algunas capacidades instaladas, presupuestos, desarrollo de habilidades o conocimiento para quienes asumen esa responsabilidad de cuidar a sus comunidades. Creo que seguimos teniendo una responsabilidad también de buscar la forma de articular con el sector público, con los actores en el área de seguridad de nuestro país, responsables de, más allá de lo que es la seguridad jurídica para el tema de inversión, también la seguridad personal en cada una de las comunidades, en los diferentes sectores acá en nuestro país. Debemos también reconocer que tiene que hacer un abordaje también de prevención, de sensibilización, de concientización y de capacitación de cómo podemos ser capaces de articular esos esfuerzos en las comunidades. Para el mantenimiento a largo plazo, únicamente es posible, en el caso de nosotros como sector privado, que los sigamos manteniendo de nuestro plan estratégico, que les asignemos los recursos
y que trabajemos de la mano específicamente con la comunidad. Es desarrollar capacidades en la comunidad, desarrollar capacidades con los actores en su territorio, identificando los liderazgos naturales dentro del territorio, y creo que es la manera en la cual se pueden sostener en el tiempo. A lo largo de este episodio hemos visto cómo las comunidades en Guatemala, Honduras y El Salvador enfrentan los desafíos de la extorsión y los estados de excepción. Un factor determinante es la percepción de corrupción estatal que mina la confianza en las instituciones y compromete cualquier esfuerzo de colaboración. En contraste, iniciativas comunitarias han demostrado ser efectivas en la construcción de resiliencia. Si bien los estados de excepción pueden reducir la extorsión a corto plazo, también pueden tener efectos negativos duraderos al restringir derechos, fomentar la corrupción y generar desconfianza. Por ello, es esencial un enfoque que fortalezca la resiliencia comunitaria, promueva la colaboración efectiva y respete los derechos humanos. Para que estos esfuerzos sean sostenibles, es fundamental fortalecer el liderazgo comunitario, fomentar la participación inclusiva y combatir la corrupción. La resiliencia comunitaria es una realidad construida día a día y solo a través de un compromiso colectivo podemos garantizar un futuro más seguro y equitativo para nuestras comunidades. Muchas gracias por acompañarnos en Crimen y Resiliencia. Los invitamos a visitar www.globalinitiative.net, donde encontrarán más información y contenido sobre Centroamérica, los estados de excepción y la resiliencia para enfrentar sus impactos. También los invitamos a compartir este episodio. Juntos podemos apoyar y aprender de estas inspiradoras comunidades. Soy Ana Castro. Hasta la próxima. Una sola golondrina no hace verano, ¿verdad? Entonces uno solo no lo puede hacer, ¿verdad? Mientras si otras comunidades hacen lo mismo, se unen, buscan estas oportunidades, porque realmente las comunidades que necesitan son estas oportunidades de crecimiento, no tanto económico, sino que también el conocimiento. Y entonces siento que eso sería bien importante, siempre estar unidos y buscar estas oportunidades juntos.